Vamos a tomar contacto a esta hora con Iván Arenas, un reconocido periodista, analista en temas políticos, especialista en temas de gestión social y conflictividad. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo estás? José, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Iván, recientemente tú comentabas un informe difundido en el diario Prensa Regional que circula en Moquegua y también en Arequipa, ¿no? Donde daba cuenta que la región Moquegua en los últimos 20 años ha recibido más de 1.653 millones de soles en regalías mineras, ¿no? Pero a pesar de ello, presenta enormes brechas sociales en educación, en salud, en infraestructura y agua. Lo que nuevamente nos pone, ¿no?, en un tema bastante delicado, ¿no?, que demuestra la ineficiencia de las autoridades y el alto grado de corrupción que se presenta. Y esto que sucede en Moquegua puede ocurrir, o ocurre, mejor dicho, en otros puntos del país. ¿Cómo analizas este tema partiendo de Moquegua para luego extrapolarlo a lo que ocurre en otros puntos del país? Hay dinero, han recibido regalías, que es diferente al canon, pero que no se traduce esto en acciones concretas hacia la población. Sí, buenos días. Mira, lo que pasa es que todos los números sobre temas de canon minero y de regalías van a ser siempre positivos en el país, no solamente en Moquegua, evidentemente, porque Moquegua es una región minera. Tiene dos grandes proyectos, va a entrar un proyecto más, tiene otros proyectos en exploraciones, de tal manera que Moquegua ha sido probablemente, junto con Ancash y Cajamarca, una de las regiones más beneficiadas, también Apurímac. Sin embargo, evidentemente, estamos viendo que aún las brechas sociales y las brechas, en fin, de infraestructura todavía no se han terminado, no se han culminado. Evidentemente no se van a culminar casi nunca porque casi siempre salen brechas nuevas, pero de alguna otra manera la educación y la salud, infraestructura, temas de agua deberían estar, digamos, ser parte de un país, de una región moderna, ¿no? Sin embargo, Moquegua todavía tiene estas brechas sociales, brechas de infraestructura, que de alguna otra manera nos llevan a decir que tanto dinero del canon minero, tanto dinero de las regalías, ¿dónde está? Es un dinero que de alguna otra manera tendría que servir para construir la región, tendría que servir para haber, digamos, haber invertido en educación y salud, sin embargo no existe, ¿no? Es decir, si bien Moquegua ocupa los primeros lugares en temas de competitividad a nivel de las regiones, cuando uno va a Moquegua todavía, en Moquegua le falta, a los colegios le falta, digamos, cosas básicas, le falta infraestructura, le falta, en fin, agua potable. Igual los sistemas de salud también, tienes a un hospital regional en Moquegua que no se terminó de hacer, en fin, tienes otros proyectos ahí en Moquegua también, proyectos de irrigación, en fin, tienes bastantes cosas que te indican que todo ese dinero que se debió invertir básicamente en infraestructura, educación, salud, es decir, en el capital humano, el potencial humano de los moqueguanos no se ha hecho bien, ¿no? Entonces, esto de alguna otra manera destierra uno de los grandes mitos que se han construido alrededor de la minería, que es decir, que no existe ningún tipo o no existe ningún tipo de tributación, o pagan muy poco, o en todo caso, la minería no contribuye. La minería contribuye, evidentemente, ¿no? Eso es un país minero, Moquegua es una región minera, pero como te decía, ese dinero no se ha traducido básicamente en el bienestar de la gente, ¿no? Esa es una de las grandes, digamos, contradicciones que tiene este país, ¿no? Que tiene mucho dinero, ha tenido mucho dinero y sin embargo no lo puede utilizar bien. Entonces, doy solamente otro dato, de 2004 a 2022 aproximadamente, todas las regiones recibieron cerca de 80.000 millones de soles, ¿no? O sea, tanto en canon y en regalías. Sin embargo, hasta ahora tenemos, pues evidentemente, en Espinar, por ejemplo, tenemos 3 estadios, cada uno de 20.000 espectadores. En fin, en Yarabamba, en Arequipa también tenemos estadios para 10.000, 15.000 personas. Tenemos, en fin, diferentes infraestructuras que si bien de alguna otra manera tenían la posibilidad de poder satisfacer de alguna otra manera los requerimientos de la gente, la demanda de la gente, no eran precisamente, digamos, proyectos e infraestructuras que de alguna otra manera mejoraban el potencial de la gente, ¿no? Sobre todo en educación y salud. Eso hemos tenido, eso tenemos de no cambiar, digamos, de una otra manera de no cambiar la forma, no solamente cómo se distribuye el canon, sino además la forma como se ejecuta el canon, que es una cosa, canon minero sobre todo y regalías mineras, que es una cosa que está en deuda todavía, ¿no? Y esto nos transporta a otro tema tam también preocupante, ¿no? La ineficiencia de las autoridades, la poca transparencia que existe en este gasto y la poca capacidad de focalizar las necesidades inmediatas de la población.
Exactamente, la ineficiencia de los, sobre todo los gobiernos locales, gobiernos regionales, fundamentalmente gobiernos locales también, que tienen ingentes recursos, sin embargo no han sabido traducir todo este dinero pues, en lo más inmediato, lo más importante, ¿no? Esto evidentemente tiene muchísimas aristas, tiene básicamente no solamente la preparación técnica de los alcaldes, la poca burocracia eficiente y efectiva que existe en las regiones o en las provincias, sino además tiene otros temas importantes, ¿no? La distribución del canon, por ejemplo, si estamos bien, si se está haciendo bien la distribución y si en caso no se está haciendo bien, qué podemos mejorar, cómo podemos tener una visión más allá de una visión sesgada y una visión de corredores económicos para mejorar las potencialidades y para que la minería sirva básicamente para eso, para mejorar las potencialidades, cómo construimos o cómo mejoramos la ganadería y la agricultura utilizando los recursos de la minería. Son los grandes debates que necesitan decirse, ¿no? Yo sé que existe ineficiencia de parte, evidentemente, de las autoridades. No existen partidos políticos, eso también es importante decirlo, porque se supone que los partidos políticos preparan a su gente de manera técnica, digamos, y si existen, no existen de alguna otra manera como fortalecidos. Entonces, estamos frente a un reto bastante mayor y ahora el reto se supone que es un reto aún mayor todavía porque va en aumento, es decir, tienes al cobre que es un metal crítico que es importante para la nueva, lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es básicamente dejar las energías fósiles por energías renovables, tienes al cobre uno de los metales más importantes en ese cambio, pero además de eso tienes proyectos, tienes operaciones que pueden de alguna otra manera realizarse y este país puede tranquilamente seguir siendo el segundo productor de cobre, pasar aproximadamente 3 millones de toneladas métricas a 4 millones, 4 millones y medio. Entonces, este país tiene innumerables oportunidades para hacerlo y eso evidentemente va a traer como colofón que tengamos más presupuestos. Y si tenemos más presupuestos con autoridades que de alguna otra manera Claro. no tienen capacidades técnicas para hacerlo y tampoco una burocracia eficiente para poder hacerlo, entonces todo indica que el problema va a continuar, ¿no? Iván, aprovecho para hacerte otras consultas. Una de ellas, la primera es lo que está ocurriendo en Huanta, en Ayacucho. ¿Qué es lo que está pasando? El Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta ha iniciado una paralización exigiendo que se declare intangible la cabecera de la cuenca de Razuhuilca, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en Ayacucho en estos momentos, específicamente en Huanta? Miren, en Guante está pasando una cosa bastante, digamos, sorpresiva, inverosímil, porque si bien la zona ha sido declarada intangible por las autoridades locales sobre el tema del agua, lo que se está construyendo ahí, consolidando ahí es una narrativa en contra de la minería, básicamente, pero la minería moderna fundamentalmente, ¿no? La minería que de alguna otra manera puede respetar o puede de alguna otra manera seguirse o alinearse a los estándares sociales, ambientales y laborales de la normativa peruana, ¿no? Lo que está sucediendo allí es que en efecto el Frente de Defensa Local junto al Frente de Defensa de los pueblos de Ayacucho, lo que están haciendo es digamos, organizando ya desde hace varios días una especie de paro en el que si bien están de alguna otra manera sus demandas es el retiro de las empresas o de los proyectos mineros formales, lo que existe allí es una gran colaboración con la minería informal de la que no se dice absolutamente nada, ¿no? Pero más que en minería informal está básicamente la minería ilegal, ¿no? Si bien, como te decía, la zona ha sido declarada libre de, entre comillas, libre de minería, aún existen reinfos tanto de mineros formales como en vías de formalización, que son, así tú lo, digamos, así una normativa regional o una normativa provincial, es imposible poder hacerlo. Así nomás no se hace sin, evidentemente, tener una investigación técnica, una investigación básicamente de ingeniería. El otro tema que parece ser importante es que ha venido mucha gente de Braden, ¿no? Yo lo que estimo o lo que sospecho es que eso de alguna otra manera lo quiero ir empezando a desarrollar porque me parece que al tener mucha gente del Braen allí y al básicamente lo que quieren es el retiro de mineras formales o de proyectos formales, lo que se quiere aprovechar es allí que mucha gente de Braen ha visto las posibilidades de poder invertir
minería básicamente ilegal, ¿no? El hecho de que existan muchísima gente de Brian, cuando tú haces, digamos, el seguimiento, la investigación de lo que sucede, te vas a dar cuenta que hay mucho financiamiento, muchas camionetas, muchos recursos, mucha logística, que por fuentes, digamos, bastante fiables, indican que son de Brian, ¿no? Entonces, lo que habría aquí es, si esto se empieza a configurar, si eso empieza digamos, a tener cierta credibilidad, entonces estaríamos configurando una especie de colaboración entre parte del narcotráfico con la minería ilegal, como sucede básicamente en Patás, en el corredor de Patás, acuérdate tú, que el corredor de Patás, el corredor minero ilegal que viene básicamente en Patagua, Pachuco, Santiago de Chuco, Quirubilca, toda esa zona es parte también, o pasa por allí también, es un corredor de tráfico básicamente de cocaína que viene desde Tocache, va a Huacarachucro y pasa por toda esa zona. Entonces, básicamente aquí se estaría configurando algo parecido, ¿no? Que gente de Brain intenta de alguna otra manera, entre comillas, invertir básicamente en la minería ilegal, ¿no? En proyectos Ahora, ilegales. Esto es lo que podría, esta es mi tesis, ¿no? Iván, dentro de esa configuración que tú trazas, también se puede establecer lo que hemos conversado en algún momento, tanto contigo como otros especialistas, donde señalan que uno de los objetivos es el control territorial de asentamientos mineros formales. Es decir, Exactamente. una asociatividad entre gente que llega del Valle del Río, Purima, N, Mantaro, ligados a narcotráfico, con mineros ilegales. Tomar control de territorios, y aquí el Frente de Defensa no expresa su protesta contra la minería ilegal, sino contra la minería formal. Exactamente, exactamente. Lo que dices es absolutamente cierto, ¿no? Esa es la configuración de lo que se estaría haciendo, lo que estaría pasando en esta zona, ¿no? Semejante a Patás, semejante a la zona de, digamos, este corredor minero ilegal de la Sierra Liberteña, estaría pasando casi lo mismo, el control territorial de algunas actividades, el control territorial, y no solamente eso, sino la unión entre algunas actividades ilícitas, en este caso, la unión entre el narcotráfico y la minería ilegal, ¿no? Y desafortunadamente, como suele ocurrir casi siempre, ¿no? Los frentes de defensa siempre enarbolan pues una posición absolutamente, digamos, ideológica, pero dentro de la, digamos, de esa demanda ideológica, dentro de esa agenda ideológica, existen algunos intereses absolutamente nada santos, ¿no? Yo, de alguna otra manera, digamos, uno puede tener una posición ideológica contra o a favor de la minería, en este caso yo lo tengo a favor de la minería, pero la minería moderna, evidentemente, pero lo que no puedes es que detrás de esos, digamos, esas demandas, lo que no puedes es esconder la demanda que, digamos, una demanda absolutamente, el trasfondo, digamos, de lo que puede suceder, es decir, que algunas bandas quieren tener el control territorial, pero además quieren invertir, entre comillas, en minería ilegal, eso no se puede aceptar, ¿no? Como te digo, puede tener una posición ideológica, claro, el Frente de Defensa, como los frentes de defensa locales o los frentes de defensa de Ayacucho, ¿no? Puede tener una posición absolutamente ideológica, en eso podemos hasta discutir, ¿no? Evidentemente, pero lo que no podemos es que detrás de esos intereses se escondan otros intereses que no son absolutamente nada santos y que rozan con la ilegalidad, ¿no? Y acá nos encontramos con otro hecho que también se viene denunciando y no se le está tomando la atención debida, ¿no? Los frentes de defensa, como es el caso del Frente de Defensa y Desarrollo de Guanta, emergen, protestan, paralizan, pero no tienen una postura contra la minería ilegal. Y esto lo estamos viendo en otros frentes de defensa también, Iván. En Tambo Grande, los frentes de defensa salen al frente, pero no hay ninguna posición frente a la minería ilegal. En Arequipa, de la misma manera. Si extrapolamos esto a Madre de Dios, ocurre lo propio. Y si ponemos esto en otros lugares, en Puno, de la misma manera. ¿Eso qué significa? Que los frentes de defensa, de una u otra manera, ya están trabajando de la mano con la minería ilegal. Mira, todo indicaría que sí, evidentemente, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente los frentes de defensa, sino, por ejemplo, algunos congresistas que de alguna otra manera tienen relación con la izquierda, o son de la izquierda, o pertenecen a grupos de la izquierda, tampoco tienen una posición ilegal, una posición, digamos,
rígida como lo tienen contra la minería formal, no lo tienen contra la minería ilegal. Entonces, eso es lo que de alguna otra manera causa bastante sorpresa, bastante duda, porque no solamente son los frentes de defensa, es decir, como te digo, puede existir una posición ideológica, Claro. evidentemente, la pueden tener tanto los congresistas, tanto los frentes de defensa, tanto los operadores de izquierda, lo pueden tener y en ese sentido uno puede tener una discusión en ese sentido, ¿no? Hasta ideológica. Entonces, pero lo que no puedes tener es que también no tengas una posición contra la minería ilegal. Eso es lo que de alguna otra manera causa bastante resquemor, bastante sorpresa, ¿no? Acuérdate tú que todas las organizaciones no gubernamentales también, muchas de las que actúan en este país, actúan en contra de la minería moderna, digamos, entre comillas, fiscalizando o haciendo vigilancia o participación ciudadana. Lo que hacen muchas veces es ponen zancadillas o hacen denuncias que muchas veces no tienen ningún sentido o no tienen, digamos, una investigación técnica o una investigación científica o una investigación de ingeniería y simplemente van desarrollando relatos y narrativas, ¿no? Como tú dices, exactamente, ¿no? Algunos frentes de defensa no solamente no tienen una posición ideológica, o perdón, tienen una posición ideológica contra la minería formal, contra la minería que genera tributación, contra la minería que genera impuestos, si no tienen una posición con la minería ilegal. ¿Qué quiero decir con esto? Es que es altamente probable que muchos de esos operadores se aprovechen de esto y enarbolen esta posición de izquierda. Mira, eso ha pasado en varios países, sucede en Colombia, sucede en Ecuador, donde, ¿qué es lo que hacen? Utilizan a la izquierda, estos grupos ilegales utilizan a la izquierda, sacan a la minería formal y entran a tomar ellos. Eso ha pasado en México con esta banda el hijo del Chapo, los Chapitos, ellos tomaron el control territorial de una empresa formal y bueno, a partir de allí hay otras empresas que han hecho, hay otros cárteles que también han hecho lo mismo. Es decir, en este país, básicamente lo que estamos viviendo es eso, ¿no? Es la colaboración entre minería ilegal con algunos frentes de defensa que le ponen evidentemente un rótulo ideológico a esto, pero en el fondo tenemos otros intereses, y esos otros intereses básicamente es la alianza entre la criminalidad en el narcotráfico con la minería ilegal. Y como te digo, el argumento principal es un argumento ideológico cuando en el fondo lo que tenemos es una colaboración bastante llana con la minería ilegal, ¿no? O con los grupos ilegales. Estamos dialogando con Iván Arenas, él es periodista, analista político, especialista en temas de gestión social y conflictividad. Analicemos el tema Tía María. En reiteradas oportunidades también hemos conversado contigo, Iván. En julio, la empresa Sauder Perú anunció el reinicio de las operaciones. ¿Cómo estás mirando el tema? ¿Se están dando ya las condiciones para que pronto, de acuerdo a lo trazado por la propia empresa, comience la etapa de construcción del proyecto? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que existe una legitimidad social a favor del proyecto, eso es importante decirlo, ¿no? Aquí no existe una especie de licencia social porque licencia social es un término, digamos, un síntoma que no está dentro de la normativa nacional. Además, no se sabe explicar muy bien qué es lo que dicen cuando dicen licencia social, ¿no? Licencia social es un permiso, no es un permiso, en fin. Le digo esto porque diferentes autoridades, incluso autoridades locales, incluso congresistas, llegan al Valle del Tambo, han llegado al Valle del Tambo con el tema del rótulo de la licencia social, cuando eso no existe, ¿no? Lo que quieren es confundir a la población, lo que quieren es confundir a las autoridades y seguir en esta especie de confusión hasta, evidentemente, paralizar cualquier tipo de minería, no solamente de Tía María, sino en el país, cualquier tipo de minería moderna. Entonces, lo que yo sí veo es que en la zona, y te lo digo porque evidentemente conozco la zona y tengo fuentes y evidentemente he ido a la zona varias veces, existe una legitimidad social a favor de Tía María, eso es importante decirlo, ¿no? Una oposición bastante venida menos, una oposición sin liderazgo, una oposición que no tiene legitimidad en la propia población, dividida, que no tiene alternativas más allá de una negativa rotunda a un proyecto minero que podría beneficiar mucho a Arequipa y sobre todo esta parte de Arequipa que está bastante debilitada económicamente. Entonces, la legitimidad social del proyecto existe, los líderes de alguna otra manera antimineros no tienen esta legitimidad en la población, hay mucha división,
Afortunadamente, a Tía María y Sauder han seguido un programa de desarrollo bastante importante. Si Tía María básicamente llega a darse y a construirse y a consolidarse, es básicamente por la alianza que tiene la minería con la agricultura en este momento, ¿no? Antes decían que agua sí, mina no, agricultura sí, mina no, no pueden convivir, pero yo te aseguro que si Tía María sale en este momento es justamente porque la minería ha hecho una alianza a través de programas de desarrollo, programas de competitividad y productividad con agricultores de la zona, ¿no? Entonces es curioso que mientras algunos digan que la minería de alguna otra manera es la amenaza para la agricultura, es curioso porque ahora justamente Tía María puede salir porque tiene una alianza competitiva, productiva, de programas de inversión con la agricultura. Eso es bastante curioso y eso es lo que probablemente no se dice en algunos medios, es decir, reconocer que la agricultura, que sin esta convivencia sana, era imposible que Tía María pueda salir, ¿no? Acuérdate tú que en las protestas de hace 10 años, básicamente esa era la demanda, ¿no? Ahora esta es una demanda que de alguna otra manera ha sido percibida y ha sido tomada en cuenta. Y como te decía, sin estos programas sociales, sin estos programas productivos, sobre todo fundamentalmente en la agricultura, sin esta alianza entre agricultura y minería, era imposible que Tía María salga, ¿no? Yo creo que Tía María tiene todas las condiciones para que salgan, como te digo, y me parece que va a ser un proceso aún todavía, no va a ser tan lento como hace años atrás, pero yo sí creo que en el mediano plazo vamos a tener a un proyecto minero ya consolidado y ya en etapa de construcción, ¿no? Finalmente, Iván, el gobierno acaba de emplear el estado de emergencia en Patás, en Trujillo, en Virú. Patás es una zona convulsionada, una zona bastante delicada. ¿Es una medida acertada o es que faltan tomar otras acciones? Mira, esto es un tema también importante porque esto es a ver, si tenemos que entender esto de una visión de corredor económico ilegal, ¿no? De corredor económico de la minería ilegal, digamos, ese es lo que podría corresponder, ¿no? Es un corredor, tenemos que entender que esto es un corredor minero ilegal, ilegal, de criminalidad en minería, que no solamente está, digamos, en Patás, no solamente está en Virú, no solamente en Sánchez Carrión, sino básicamente es un corredor que tiene varias provincias, ¿no? Tenemos que cambiar el enfoque, es decir, el enfoque siempre ha sido orientarnos casi siempre a Patás, creer que Patás es digamos, el centro de la minería ilegal. Tú vas a Quirubilca, por ejemplo, y Quirubilca es una ciudad dentro digamos, dentro de una operación minera, o Quirubilca era una operación minera, fue tomada por los mineros informales, fue ganado por los mineros en vías ilegales además, y ahora Quirubilca es básicamente lo que podría ser Patás si no se hacen, digamos, los trabajos correctivos necesarios, ¿no? Entonces esto hay que verlo a nivel de corredor, hay que verlo, hay que entenderlo a nivel de un corredor de criminalidad organizada en minería, donde está Patás, donde incluyes a Sánchez Carrión, donde incluyes a Huamachuco, donde incluyes a Quirubilca. Hay que entenderlo de esa manera, es un corredor básicamente que pasa por toda la Sierra Liberteña y tendríamos que entenderlo así, ¿no? Desafortunadamente se está entendiendo solamente como que es Patás o solamente que como es un lugar, una provincia y a partir de allí no se desparrama, digamos, sino se encapsula y eso no es tan cierto, ¿no? Esto es un corredor, si no entendemos que esto es un corredor ilegal en minería, si no entendemos que este corredor agrupa varias provincias y varios distritos y varias ciudades, no vamos a poder tener de alguna otra manera, no vamos a poder tener los objetivos, o no se van a cumplir los objetivos que se quieren, ¿no? Solamente Patá, solamente Virú va a ser imposible, solamente Sánchez Carrión va a ser imposible. Tenemos que entender esto como un corredor y lo que tendríamos que hacer es declarar en emergencia, en estado de emergencia, todo este corredor, desde Patás, Yacuabamba, Claro. Quirubilca, Sánchez Carrión, Huamachuco, ¿no? Interesante lo que tú planteas, ¿no? Porque se está mirando solamente el tema de Patás y ahora Virú. Pero el corredor es Patás, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Otusco, Virú y llega a Cajabamba, que es Cajamarca. Pero hay otro tema, Exactamente. y hay otro tema mucho más delicado todavía, Iván, y tú lo conoces muy bien. La corrupción que impera en todos los niveles.
Así es. La corrupción, o sea, eso no funciona porque hay corrupción en todos los niveles. Hay que decirlo con nombre propio. Desde la dirección Así es, exactamente. regional de Exactamente. minería, malos policías, malos fiscales, malas autoridades locales. O sea, hay una corrupción transversal en toda la zona y forma parte de la vida diaria de todo ese corredor. Si no Así se es, exactamente. o sea, es tan grave la situación ahí, porque es bastante, bastante grave. Sí, bastante grave además porque es como si hubiese un estado paralelo, ¿no? Un Así es. estado paralelo de corrupción en contra de las empresas mineras. Es decir, es como si estuviese un estado paralelo, el propio estado paralelo corrupto, en contra digamos, de Poderosa, por ejemplo, ¿no? O de otras empresas. Tú no puedes hacer absolutamente nada, uno puede tener impotencia porque evidentemente como el Estado está tan compartimentado y hay que respetar evidentemente los fueros y los diferentes poderes, es evidente que uno se ve, digamos, con impotencia porque no puedes hacer nada si tienes a un poder judicial con algún sector de magistrados o de abogados o, perdón, de jueces corruptos, también el Ministerio Público, también la Policía Nacional. Entonces, sí, hay que entender esto primero como un corredor donde evidentemente tenemos que tomar tenemos que tomar el asunto como una cosa compleja, pero además de eso, digamos, esa es la primera solución y la otra solución es evidentemente lo que tú das, ¿no? Es cómo podemos mejorar la institucionalidad en esta zona donde ha sido tomada básicamente por la corrupción. Es decir, hay corrupción, o sea, la minería ilegal no puede funcionar si no hay corrupción, no hay corrupción en los explosivos, en las direcciones regionales de minería, en las autoridades locales, en la Policía Nacional de un sector, en el Ministerio Público. Es decir, no puede funcionar eso. Mira, hace algunos meses atrás, una fiscal especializada en temas ambientales fue cerca de Quirubilca, cerca de Autusco, fue interceptada por mineros ilegales. Es decir, no podemos entender eso si es que dentro de la propia fiscalía no se haya, digamos, dado el dato de quién está pasando por ahí, que en este caso era una fiscal especializada en temas ambientales, ¿no? Entonces hay mucha corrupción y eso tenemos que tomarlo, ¿no? Y el otro tema que es fundamental también es la formalización, ¿no? Sin formalización va a ser muy difícil separar la paja de trigo, es decir, hay mucha economía informal, hay muchos mineros en vías de formalización, hay muchos redinfos en la zona y esos están siendo utilizados por la minería ilegal. Entonces, aquí lo que hay que tener es digamos, una mirada holística, una mirada universal, que no solamente es un tema evidentemente de corredor contra la criminalidad, que ahí debe actuar el Ministerio del Interior, sino además debemos ir a temas de fondo, pero eso es una discusión que no solamente ya abarca temas de, digamos, de la libertad, la sierra liberteña, sino es básicamente la formalización misma, que es un tema bastante complejo. Iván, muy interesante esta conversación y como siempre muy reconocido por este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, Iván. Muchas Saludos. gracias a ti. Saludos. Gracias.